vespre a tots. Buenas tardes. Esta noche, esta tarde-noche, tenemos con nosotros a José María Lafuente. José María Lafuente es profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Barcelona, también de la Universidad de Gerona, es abogado del Ilustre Colegio de las Islas Baleares y de Barcelona, autor de numerosos libros y artículos, y yo creo que, sobre todo, pues es una persona curiosa y que está al día de la realidad política y social de este país. La primera transición, la transición española, de la cual nació la Constitución actualmente vigente, supuso, desde la perspectiva actual, la podemos calificar como un éxito que ha propiciado pues, una época en la historia de España del mayor desarrollo económico, político, social y también que, con unos logros muy importantes en lo que es la equidad. Actualmente pues parece que hay un movimiento mayoritario que piensa que es necesaria una segunda transición. Una segunda transición que atribuye muchos de los problemas actuales pues precisamente a que la Constitución pues tiene elementos que son manifiestamente mejorables. En nuestras tertulias, aquí en el Círculo, creo que muchos socios, pues nos hacemos una serie de preguntas y sacamos una serie de conclusiones, ¿no? Como por ejemplo, la Constitución establece una división de poderes, pero ¿es realmente la justicia independiente en la situación actual? Por otro lado, ¿estamos ante un Estado de alta calidad democrática o nos encontramos ante un Estado de los partidos, donde la partitocracia pues, se ha comido esa división de poderes que establece la Constitución? Se han convertido los partidos en unas instituciones autónomas, distantes de los electores que son a los que eligen a nuestros diputados y nuestros senadores. Hay leyes que actualmente implican que hay que cambiarlas, que su configuración actual supone una limitación a una alta calidad democrática, como la ley de partidos y la ley electoral. Hablamos en relación a estas leyes, hablamos de listas abiertas, hablamos de primarias, hablamos de auditorías externas para las finanzas de los partidos, es decir, hay muchos elementos que nos estamos cuestionando y que en algunos casos pensamos que la reforma constitucional es un elemento necesario, parece, pues para esta mejora de la calidad democrática que está pidiendo la ciudadanía. Nuestro ponente, el profesor Lafuente, seguro que nos va a aportar luz en muchos de estos temas y nos va a permitir también que haya un interesante diálogo cuando acabe su exposición. Sí, buenas noches. Gracias al Círculo de Economía por invitarme. Gracias a todos ustedes, señoras, señores, amigos, por venir a compartir este momento conmigo, esta reflexión que yo les voy a sugerir a ustedes, a ver si soy capaz de contestar a cada una de las preguntas que Luis me ha formulado. Miren, ¿cómo empezar? Tenemos un problema. Y tenemos un problema muy serio, Tenemos un problema muy serio. Miren, la Constitución, cualquier Constitución, exige para sobrevivir un requisito esencial, y es que el pueblo la asuma como propia. Si esto quiebra todo. No es una afirmación baladí. Nosotros, los juristas, solemos identificar el ordenamiento jurídico con una pirámide. En la base de la pirámide están los reglamentos del gobierno. Por encima están las leyes
Y en la cúspide de la pirámide está la Constitución. No es una organización baladí. Responde a la lógica misma de la democracia. La democracia se fundamenta, yo no se lo tengo que explicar a ustedes, en la representatividad. La Constitución es la norma jerárquica superior del ordenamiento jurídico porque es la que tiene más representatividad. La Constitución la aprueba el pueblo mediante referéndum. Luego su representatividad es directa, es el pueblo el que la aprueba. Por debajo están las leyes. ¿Por qué están las leyes por debajo? Porque las leyes las aprueba el Parlamento, que está elegido por el pueblo. Su representatividad es de segundo grado. Por eso está por debajo de la Constitución. Y por debajo de las leyes está el reglamento. ¿Por qué? Porque lo aprueba el gobierno y la administración. Y al gobierno y la administración lo elige el Parlamento. Luego su representación es de segundo grado en relación al pueblo. Por eso la Constitución es la norma jerárquica superior y a la que ninguna otra norma tiene que contradecir, so pena de devenir nula. Pues bien, tenemos el problema de que una parte de la ciudadanía piensa que esta Constitución ya no nos representa. Ya no nos representa. Se parte de algún argumento bastante falaz. Bastante falaz. Uno de ellos es ese que dice, yo no la voté. Yo no la voté. La votó la generación anterior, la votaron ustedes, pero la siguiente generación no la votó. Digo que es un argumento falaz porque las constituciones son aprobadas por el pueblo y el pueblo no tiene edad. Y el objetivo de cualquier constitución es que sea difícil de reformar, sea difícil de cambiar y que perdure a lo largo del tiempo. Ese es el objetivo. Ya se pueden ustedes imaginar que a un ciudadano americano no se le ocurriría decir, oiga, como yo no voté la Constitución de 1787, la Constitución no me representa. O a un ciudadano francés no se le ocurriría decir la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano francesa, que forma parte de la Constitución francesa, yo no participé en su elaboración en la Revolución Francesa, por lo tanto no me vincula. No se le ocurriría a nadie. Piensen ustedes también que todas las constituciones son consecuencia de un periodo histórico convulso. Todas las que en el mundo han sido. Yo les he mencionado la americana. Claro, la americana se elabora y se aprueba como consecuencia de la independencia de la Gran Bretaña. Periodo convulso, toma claro. La Revolución Francesa da lugar a la Constitución francesa. ¿Qué periodo más convulso que la Revolución Francesa? Lo digo porque se está utilizando el argumento de que esta Constitución española del 78 fue aprobada en un momento histórico de presión política. Toma claro, como todas las constituciones. Con presión militar, toma claro. Como la Constitución de Weimar, por ejemplo, en periodo de entreguerras. Claro que es una constitución que responde a un momento político e histórico convulso, como todas. Si no, no hay necesidad de aprobar una constitución. Todas las constituciones responden a una situación política de dificultad que exige una solución política acorde. Todas. Todas. Claro, en el caso español tenemos una dificultad. Y es que en la historia constitucional de España, cuando tenemos la aparición de una nueva situación convulsa, lo que hemos hecho siempre es cambiar la Constitución entera. Cambiarla entera. Constitución del 12, del 34, del 37, del 45, del 69, del 76, la Constitución Republicana del 31, todas las hemos cambiado entera. No hemos sido capaces de ponernos de acuerdo para reformar una Constitución. No ha habido en la historia constitucional de España jamás una reforma en profundidad de una Constitución vigente. Sería un paso, será un paso que alguna vez hemos de tomar, y es un paso que refrendaría nuestra madurez democrática y nuestra madurez jurídica. Yo les ruego a ustedes ahora que retengan en su memoria para lo largo de la conferencia lo que les voy a decir. La Constitución española, como todas las constituciones de la Europa occidental, es difícil de reformar.
es lo que se llama una constitución rígida, a diferencia de lo que sucede con la Constitución británica, que está parcialmente no escrita, que es lo que se llama una constitución flexible, porque no tiene un procedimiento complicado para la reforma. Nuestra constitución es difícil de reformar, muy difícil de reformar. Miren, les ruego, me dirijo a los no juristas, porque los juristas de ustedes ya saben lo que les voy a decir. Dos procedimientos de reforma constitucional. Procedimiento agravado, previsto para 4 cosas, para 4 partes de la Constitución. Título preliminar. Título preliminar es el que establece los grandes principios. La capitalidad del país, la bandera, las funciones de las Fuerzas Armadas, la indisoluble unidad de la nación española, la soberanía popular. Título preliminar. Título segundo sobre la corona. Tercera materia es la sección primera del capítulo segundo del título primero, que son derechos fundamentales y libertades públicas. Derecho a la vida, libertad de expresión, manifestación, reunión. Y la cuarta materia es toda la Constitución. Pues miren, si queremos cambiar esto, que es muy importante, necesitamos, fíjense, 2/3 del Congreso, 2/3 del Senado, disuelvo las cámaras, convoco elecciones, y las nuevas cámaras tienen que votar, tienen que ratificar 2/3 del Congreso, 2/3 del Senado, y luego referéndum popular. Complicado, complicado. Pero fíjense, si queremos cambiar cualquiera del resto de la Constitución, cualquier otra materia del resto de la Constitución, tampoco es fácil. 3/5 del Congreso, 3/5 del Senado. Si no se ponen de acuerdo, tienen que constituir una comisión mixta paritaria de diputados-senadores. Y el texto, si no es aprobado otra vez 3/5, bastará 2/3 del Congreso y mayoría absoluta del Senado, y luego, si lo solicita la 10ª parte de los diputados o de los senadores, referéndum popular. El procedimiento es complicado. No se sorprendan. Los 2/3 que les he dicho para la reforma agravada está tomado literalmente del artículo 5.5 de la Constitución americana. 2/3 para cambiar la Constitución americana. Y los 3/5 para la reforma del procedimiento, para el procedimiento ordinario de reforma, están copiados de la Constitución francesa. De las 2 constituciones que son un poco a los constitucionalistas lo que el derecho romano es a los civilistas. La base en la que nos movemos. Las constituciones en Occidente son difíciles de reformar. Difíciles de reformar. La Constitución española también. También. Bueno, y sin embargo, la situación es política es tan convulsa que tal vez ha llegado el momento de afrontar esta reforma de la Constitución. Y ustedes, como yo, leen en la opinión pública que las materias que se barajan como de reforma necesaria son esencialmente 4. Son esencialmente 4. De las 4, solo una genera coincidencia. Y es la necesidad de introducir en la Constitución que España forma parte de la Unión Europea y que la legislación europea nos vincula. Ya es así, ya somos parte de la Unión Europea, pero es verdad, a lo mejor ustedes coinciden conmigo, que sería bueno que la Constitución española reflejara esta realidad. Somos Unión Europea y la legislación europea nos vincula. Toma, claro. Sería bueno. No genera dificultades. Lo demás sí que genera dificultades. Modificar el título segundo sobre la corona a propósito del orden sucesorio y la jefatura del Estado. Organización territorial del Estado, comunidades autónomas y financiación. Sistema electoral. Sistema electoral. Si les parece a ustedes, podemos repasar uno a uno. Título segundo sobre la corona. Claro, los que defienden la necesidad de cambiar el título segundo sobre la corona no hablan propiamente de cambiar el título segundo sobre la corona. Lo que están diciendo es cambiemos el orden sucesorio porque que el hombre tenga preferencia sobre la mujer en el orden sucesorio
no responde al principio de igualdad. Y es verdad. Supongo que es probable que yo pudiera afirmar que todos estamos de acuerdo. Ahí les pregunto, ¿qué carajo de necesidad hay de reformar esto? Si no hay chicos. Pues si no hay chicos, ¿qué necesidad hay? Si el rey tiene 2 niñas, ¿qué hay que cambiarlo? Sí. ¿Pero por qué estas prisas? Si no hay niños. Si no hay niños. Entonces, ¿qué pasa? Tal vez los que sostengan esto lo que están diciendo es, por eso yo les he pedido a ustedes que retengan el procedimiento de reforma y les he dicho, para cambiar algún artículo del título segundo sobre la corona, hace falta referéndum popular. Si sometiéramos al pueblo la pregunta de ¿hay que cambiar el orden sucesorio en la corona? ¿Votaríamos ¿hay que cambiar el orden sucesorio en la corona? ¿O votaríamos otra cosa? Porque a mi entender votaríamos otra cosa. Quienes están planteando esto no están planteando solamente cambiar el orden sucesorio porque no hay niños. Lo que están planteando es cambiamos el sistema de Estado, el sistema de la jefatura del Estado. Claro, y yo a este respecto voy a asumir riesgos, si ustedes me lo permiten. Voy a asumir riesgos. Miren, para mí el debate de si el jefe del Estado tiene que ser un monarca o tiene que ser un presidente de la República, es vacío. Es vacío. Lo que tenemos que debatir es, ¿queremos un sistema presidencialista o parlamentarista? ¿Queremos un sistema presidencialista? Necesariamente ha de ser república. Francia, Estados Unidos, eligen directamente al presidente, por eso el presidente manda. O Argentina, eligen directamente al presidente, el presidente manda. Tiene fuerza ejecutiva en sus decisiones. Ahora, en un sistema parlamentarista, el jefe del Estado es un símbolo. Me da igual que sea república o que sea monarquía. Yo les pregunto a ustedes, ¿quién es el presidente de la República Federal Alemana? Yo no lo sé. Y dudo que alguno de ustedes lo sepa. Yo no tengo ni idea, ¿Quién es el presidente de la República Federal Alemana? ¿Por qué? Porque no tiene facultades ejecutivas. No tiene facultades ejecutivas. ¿Quién es el presidente de la República Italiana? No tiene facultades ejecutivas. Tan importante es discutir si al símbolo lo elige el Parlamento, que es el caso de la República Federal Alemana, o es dinástico. Entonces me dicen, ¿qué es mejor? Quizás que lo elija el Parlamento, pero si no pinta nada. ¿Para qué lo vamos a discutir de esta manera tan encendida? Si no pinta nada. Entonces yo les decía, voy a asumir un cierto riesgo, si ustedes me lo perdonan. Y miren, yo decididamente en Estados Unidos no sería monárquico. Seguro que no sería monárquico. Y sin embargo en España me voy a manifestar a favor de la monarquía. Y les voy a explicar a ustedes por qué creo que la monarquía es útil, que ese símbolo sea dinástico, es útil en España. Miren, si ustedes miran una por una las monarquías que sobreviven en Europa, todas tienen un denominador común. El denominador común es conflictos territoriales. Todas. Todas. Suecia, Escania en el sur, que antaño fue danesa, motivo de guerras territoriales entre Dinamarca y Suecia. Si yo les pregunto a ustedes, un paréntesis, si yo les pregunto a ustedes cuál es el país más grande de Europa Occidental, probablemente me dirían ustedes Francia. No es verdad, es Dinamarca. ¿Por qué? Porque tiene Groenlandia. Porque tiene Groenlandia, que es enorme. Y en Groenlandia hay problemas territoriales. Hay serios problemas territoriales de pertenencia a Dinamarca. Suecia-Noruega, guerra, independencia de Noruega en 1905, nada, hace tres días. Y conflictos territoriales. Holanda y Bélgica, guerras napoleónicas, Flandes, valones, flamencos y valones en discusión, Flandes que perteneció al reino de los Países Bajos y que ahora es Bélgica, conflictos territoriales.
Gran Bretaña, Escocia, Irlanda del Norte. Y en estos países la monarquía permanece porque es un símbolo unificador, identificador, que va bien, que es útil. Les tengo que preguntar a ustedes si tenemos problemas territoriales en España. Tal vez fuese bueno copiar a las monarquías que subsisten en Europa. Probablemente esta figura simbólica, ojalá que prudente, seria, responsable, que no vaya a cazar elefantes, tal vez fuese bueno que permaneciese, tal vez serviría para buscar fórmulas de unión que no nos separen. Tal vez fuese bueno. Por eso les digo a ustedes, asumo el riesgo, entiendo que el orden dinástico en la ocupación de un cargo en sí mismo no es lo ideal, pero tal vez sea lo práctico. Tal vez sea lo práctico. No es nada popular lo que digo. Sé que no es nada popular lo que digo. Pero les invito a esta reflexión conmigo. Les hablaba, pues, de esta segunda parte de la Constitución que genera una cierta conversación constitucional sobre la necesidad de la reforma. Claro, la tercera es la madre del cordero. Conflicto territorial, organización territorial del Estado. La Constitución, en 1978, se elaboró a través de la inclusión de un sistema de doble lista con 3 cláusulas residuales. Doble listas en las que se decía competencias potestativas de las comunidades autónomas, competencias exclusivas del Estado. Ha sido un lío, oigan, ha sido un auténtico lío. Porque cuando el constituyente redactó las competencias exclusivas del Estado, lo hizo de tal manera que no quedó claro. Entonces decía, es competencia exclusiva del Estado, por ejemplo, yo les voy a decir, las bases de la minería. Claro, si la competencia del Estado son las bases, el desarrollo de las bases puede ser competencia autonómica. ¿Dónde pongo el límite entre lo que es base y lo que es desarrollo? Sistema económico, sin perjuicio de las competencias de las comunidades autónomas. Y cuando se pone sin perjuicio, el establecer dónde está el sin perjuicio, un lío. Jurisprudencia constitucional continuada, además contradictoria, un lío. Es posible que fuéramos capaces de sobrevivir con este lío, pero aparece el conflicto en sí mismo. Cataluña. Y en Cataluña, sin duda, existe un problema de afección. Hay un porcentaje de la población catalana que decididamente se siente no española. Decididamente no española. Y hay una parte de los votantes de los partidos más favorables al independentismo que hace escasamente unos años votaban otras opciones políticas y que su independentismo no es tan estructural. ¿Por qué les digo esto? Porque hay un problema de dinero, oigan. Hay un problema de dinero. Y hay un problema de dinero que responde al viejo conflicto norte-sur. Alemania y Holanda se quejan de tener que financiar a Grecia, a Italia, a España, nuestro aeropuerto. Se quejan porque, mientras tanto, sufren sus servicios públicos y se quejan, no quieren contribuir en la misma proporción. Este mismo conflicto norte-sur lo tenemos en esos países que reciben dinero de los alemanes y los holandeses. Milán se queja del dinero que entregan a Nápoles y a Sicilia.
Bueno, también Zúrich se queja del dinero que entregan los ginebrinos. Y en España el norte se queja de financiar al sur. Y así, ustedes sigan el mapa mundi, Europa no quiere ser solidaria con África. Y el que tiene una situación económica pudiente, no nos engañemos, es siempre poco solidario. Y cuando practica la solidaridad, la quiere practicar menos. Y esto es así. Y esto es así. Y entonces, en Cataluña se quejan, yo creo que con argumentos sólidos, no todos, pero con argumentos sólidos, de que sus servicios públicos padecen y empeoran como consecuencia que una gran parte de su dinero va al erario público común y va a financiar a zonas más pobres que Cataluña. Y es verdad, el transporte, la sanidad, la educación en Cataluña padece. Alguno de ustedes pensará, soy consciente que soy del ciclo de economía, y me dirá, ¿han administrado mal? Seguro que sí. Ya me dirán ustedes quién ha administrado bien estos años, pero seguro que ha habido un problema de administración pública. Seguro que ha habido un problema de administración pública, mucho más allá de lo que les cuesten a los catalanes las embajadas en Nueva York y en Bruselas, que esto es en el montante común del erario público catalán es pequeño. ¿Ha habido un problema de administración? Claro. Si les hablo a ustedes de los bonos patrióticos, ¿qué no sabrán ustedes más que yo? Al 7%. Al 7%. No fue la única comunidad autónoma que los emitió. Hay que devolver el dinero. Dinero que se pide prestado hay que devolverlo. Hay que devolverlo. Y hay un problema. ¿Cómo solventamos este problema? Porque alguna vez lo vamos a tener que solventar. Podemos ir pegando patadas a la pelota para intentar que la pille el que viene detrás, pero algún día vamos a tener que afrontar este problema. ¿Cómo lo afrontamos? ¿Cómo lo afrontamos? Y entonces dicen, bueno, vamos a constituir un Estado federal. El nominalismo en política tiene importancia, la semántica es importante. Luego uno escarba y dice, bueno, bien, vale, muy bien, vamos a hacer un Estado federal. Bueno, pero ¿qué diferencias hay entre lo que tenemos ahora y el Estado federal? No hay tantas. No hay tantas. Hay una muy importante que sería fácil de solventar, que es que el Senado fuese una Cámara de Representación de las comunidades autónomas y que la circunscripción dejara de ser la provincia. No es tan difícil. Ahora se eligen los senadores por provincias. Probablemente lo razonable sería, en Alemania, en los Landers, que aquí los senadores fueran elegidos por la circunscripción de las comunidades autónomas. Es relativamente fácil. ¿Qué nos falta más para ser un Estado federal? La justicia. La justicia. Con una utilidad relativa, y ahora habla el abogado. Yo estoy seguro que a mí me va a tratar mejor si pongo un recurso de casación el Tribunal Superior de Justicia de Baleares, de Castilla-La Mancha o de Murcia, que el Tribunal Supremo en Madrid. Pues no lo sé. No sé si es tan importante. Y no sé si la ciudadanía tiene tanto interés en que el sistema judicial acabe en la comunidad autónoma y no llegue al Tribunal Supremo y a la Audiencia Nacional. Pero es verdad que en los sistemas federales hay un sistema de justicia descentralizado, sobre todo por lo que refiere al órgano de gobierno, al Consejo General del Poder Judicial. Sobre todo ahí, que también es un poco, a propósito de lo que me decía Luis, de la independencia de los jueces, es el órgano de administración de la judicatura, es el órgano en el que puede instrumentalizarse este objetivo de la independencia de los jueces. Pero claro, el problema de verdad al que nos tenemos que enfrentar es cómo financiamos esto. Por cierto, Estado federal, ya se pueden ustedes imaginar, mucho más caro que el Estado centralista francés. Porque si vamos reproduciendo administraciones, hay que pagarlas. ¿Y con qué dinero ponen ustedes? Claro, con los tributos, no hay otro. Probablemente haya que afrontarlo, pero
cuesta dinero, mucho más dinero que el centralismo. El tener con 6 insulares, municipios pequeños, gobierno insular, administración central del Estado, todo esto cuesta dinero y hay que pagar. A pesar de todo, es más que probable que haya que afrontar esta cuestión de la constitución del Estado federal y cómo financiamos todo esto. Y claro, cuando hablamos de financiación, yo estoy en la creencia de que si conseguimos una mejor distribución financiera para Cataluña, afrontaremos el problema de verdad. No todo el problema. Hay un problema de identidad cultural evidente, pero también hay un problema de financiación. Y tenemos alguna fórmula para intentarlo. En el Estatuto de Autonomía, el que fue objeto de la sentencia del Tribunal Constitucional 31/2010, que declaró nulos algunos de los preceptos del Estatuto de Autonomía, establecía lo que se llama el principio de ordinalidad. El principio de ordinalidad es el lugar que ocupa cualquier comunidad, en este caso Cataluña, en el orden jerárquico de sus aportaciones per cápita al erario común, es el mismo ranking que tiene que tener esa comunidad autónoma en los gastos de la Administración Central del Estado en el territorio. Me explico. Si Cataluña es la 4ª comunidad autónoma en ingresos tributarios per cápita, la 4ª en el orden jerárquico de todas las comunidades autónomas, en el ingreso per cápita, tributario per cápita, en el erario común, en la Administración Central del Estado, en la agencia tributaria, Cataluña tiene que ser la 4ª en recibir gasto de la Administración Central del Estado en su territorio. Y claro, dicen los catalanes, ahora somos los 4º en pagar, pero somos los 13º en cobrar. Hay demasiado salto. Si somos los 4º en pagar, queremos ser los 4º en recibir de la Administración Central del Estado. Principio de ordinalidad que limitaría, porque sí, limitaría su aportación en el área común, porque claro, si pago más o menos lo que recibo, más o menos, la diferencia entre lo que pago y lo que recibo es escasa. Desde luego mucho más escasa si pago como el 4º y recibo como el 13º. Principio de ordinalidad que está en alguna medida tomado del sistema federal alemán. Y luego está el cupo vasco y navarro, del que tú y yo hablábamos. Cupo vasco y navarro, que es objeto de la disposición adicional segunda de la Constitución y que es reconocido en el País Vasco y en Navarra porque es un hecho histórico y se hablan de los derechos forales históricos del País Vasco y de Navarra, que llegaron a generar guerras carlistas. No es baladí que en el País Vasco y en Navarra tengan un sistema de financiación diferente. Es un cuento chino, Es un cuento chino. En teoría, de acuerdo con la ley de mejoramiento del Fuero Navarro, de acuerdo con el Estatuto de Autonomía del País Vasco y la legislación, los vascos y los navarros deberían de pagar en el área común el dinero que cuesta los servicios que la Administración Central del Estado presta en esos territorios. Ejército, policía, fronteras, se tiene que evaluar qué cuesta este dinero y ese es el cupo. Pero como la ley dice que el cupo tiene que ser pagado tiene que ser consensuado y acordado entre la comunidad autónoma vasca y la Administración Central del Estado, se sientan a hablar y los vascos dicen, sí, vale, pero yo estoy dispuesto a pagarte hasta aquí, no más. Como lo tenemos que consensuar y no tienes fuerza ejecutiva para cobrarme, yo pago hasta aquí. Sí, pero es que lo que tú quieras. Tú dices que te gastas mucho más dinero en mi territorio, pero yo pago hasta aquí. Y pagan lo que les da gana.
pagan lo que les da la gana. Es un derecho histórico y ustedes han votado la Constitución y entre ellos la disposición adicional segundo que lo reconoce. Difícil de cambiar. Ya les he dicho a ustedes que es difícil de cambiar. Hubo un momento, usted lo sabe, que Artur Mas pide una entrevista con el presidente Rajoy y pide el cupo. Que es, no es nada más que esto. La recaudación tributaria en Cataluña se queda en Cataluña entera. Tú ya vendrás cada 4 o cada 5 años a decirme qué te gastas por los servicios comunes en Cataluña y yo te pagaré lo que consideremos y pactemos que cuesta tus servicios en Cataluña. Pero el dinero de los catalanes se queda en Cataluña. Si el dinero de los catalanes se queda en Cataluña y hay que seguir invirtiendo en las zonas menos pudientes del Estado, es decir, en Andalucía y en Extremadura, ¿quién lo pagará? Las comunidades que tienen superávit. Es decir, las comunidades del Levante español. Valencia, Baleares, es que es así. Es así. Lo que dejen de pagar los catalanes lo tendrían que pagar otros. En alguna medida. No sé en cuál, pero en alguna medida. Ustedes me dirán, hombre, es que lo que se recibe en Andalucía o Extremadura hay que revisarlo, sin duda. Pero que son territorios menos pudientes que los del norte de España, estaremos todos de acuerdo. Y eso hay que financiarlo de alguna manera. Hay que financiarlo de alguna manera. Tenemos, pues, les decía a ustedes, un problema de financiación para organizar el nuevo Estado territorial que se pretenda. Si se accede a reformar la Constitución, tendremos que dar una solución al problema de Cataluña, que es un problema. Y ese problema va a costar dinero. Podremos discutir las cuestiones identitarias, pero me temo que llegar a acuerdos en las cuestiones identitarias va a ser mucho más fácil que llegar a soluciones a las cuestiones económicas. Es como en las separaciones matrimoniales, ¿no? Empezamos hablando de tú aquel día me dijiste, yo te contesté, pero al final ¿de qué hablamos? De la pensión económica. Al final ¿de qué hablamos? De la pensión económica. Y al final, si hay dinero, todo es más fácil de arreglar, ¿o no? ¿Ves? Bueno, todo es más fácil de arreglar cuando no hay dinero. Es como en las sociedades. Yo, en el despacho, los conflictos entre los accionistas los tengo cuando no se reparten dividendos. Y entonces quieren ver lo que el consejero delegado se ha gastado, lo que el presidente del consejo de administración... Pero si se reparten dividendos y hay dinero, nadie se pone a rascar qué ha pasado con la administración, ¿no? El dinero ayuda casi todo, ayuda casi todo. Bueno, y hay un problema de financiación que en algún momento vamos a tener que afrontar, en los términos que sean, pero tenemos este problema de financiación de las comunidades autónomas y de organización y de ordenación de qué competencias son estatales, qué competencias son autonómicas y cómo financiamos de verdad las competencias autonómicas y en qué medida cada comunidad autónoma debe ser responsable de las competencias que asume. Les decía a ustedes, a Europa, primer tema, reformar, reconocimiento de que somos un Estado integrado en la Unión Europea. Les decía a ustedes la monarquía, el Estado territorial, la organización territorial del Estado, y el cuarto que me queda es el procedimiento electoral. Miren, no funciona, no funciona. Si yo les pregunto a ustedes quiénes son sus diputados y quiénes son sus senadores, ustedes no lo saben. Y esto no puede ser. Porque el sistema democrático, la democracia, se fundamenta en la representatividad. Ustedes eligen unos diputados y unos senadores para que les representen en su soberanía. Ustedes son los soberanos. Ustedes eligen unos diputados y unos senadores para que sean ustedes representados
en el máximo órgano de la estructura del Estado, que es el Parlamento, que son las Cortes Generales. Y ustedes no saben, yo tampoco, ¿quiénes son los que nos representan? No puede ser. No puede ser. ¿Y esto por qué es? Porque hemos organizado un sistema electoral en el que decide el líder hace las listas. ¿Y qué pone en las listas? ¿Pone a los mejores? No, pone a los más serviles, a los que no le vaya a generar ningún conflicto de ninguna clase, y al menor conflicto fuera de la lista, Es sabido que el que manda, ustedes lo habrán vivido como yo, viene y te dice, mira, me interesa tu opinión. Cuando tú pienses que en algo yo me equivoco, que en algo no estás de acuerdo conmigo, dímelo, y dímelo con sinceridad. Y entonces tú cometes la estupidez, si ustedes quieren, de decirle, mira, creo que en esto te has equivocado, no vuelvo a hablar contigo nunca más. No vuelvo a hablar contigo nunca más. Sí, pero tú me habías dicho que yo fuera sincero, no vuelvo a hablar contigo nunca más. Es así. Entonces, estamos en un sistema electoral en el que el líder decide quiénes forman parte de la lista. Y cuidado, es que par de mí, porque no vuelves. Claro, y entonces tienes estos espectáculos en el que no nos sentimos representados. El tipo de la primera bancada hace sí, significa que votamos sí. Hace así, significa que votamos no. Y no pienses, no puede ser. Hay que cambiar el sistema electoral, hay que conseguir mayor calidad intelectual en nuestros representantes y sentirnos representados por ellos. Entonces yo les voy a ustedes a proponer un sistema. El artículo 68.3 de la Constitución establece que el sistema de elección de los parlamentarios rige por el principio de proporcionalidad. Se presentan distintas listas que ha elaborado el líder del partido político correspondiente. Ustedes meten la lista en la papeleta. Mayor número de votos, mayor número de diputados obtiene el partido correspondiente. Consecuencia, ustedes no saben quién está en la lista. En el sistema británico se divide la Gran Bretaña en tantas circunscripciones como miembros de la Cámara de los Comunes existen. Y en cada circunscripción se dirige solamente uno. Consecuencia, el electorado sabe perfectamente quién es su representante. Pues solamente hay uno. Lo sabe perfectamente. Y el partido es muy cuidadoso de poner a alguien con conocimiento de causa y con calidad, porque si no, no le votan. Porque le conocen, pues solamente va a salir uno. Claro, eso tiene como consecuencia el célebre bipartidismo británico, porque en cada circunscripción no ganan los laboristas o ganan los conservadores. Y el partido socioliberal apenas saca votos, pero no saca diputados, porque siempre queda el segundo. Y como solamente sale uno, los alemanes lo han resuelto en una fórmula que yo les propongo a ustedes, que es mitad de esta manera, mitad de la otra. Mitad sistema mayoritario, mitad sistema proporcional. Pero, sistema proporcional, ojo, con listas abiertas, desbloqueadas y abiertas. Yo tengo que poder escoger el orden de la lista e incluso, si quiero 2 diputados de esta lista y uno de esta y uno de aquella, tengo que poder hacerlo. ¿Complica el recuento electoral? Sí, claro, pero esto en definitiva es un problema informático. Si así se hiciese, ya sé que el líder del partido político no pondría gente contraria a sus ideas en la lista. Pero tampoco pondría mindundis. Porque a los mindundis había un porcentaje de gente que sencillamente no pondría la X. Es algo parecido a lo que ocurre ahora en el Senado. Ustedes pueden escoger candidatos al Senado de diferentes partidos políticos. Lo pueden hacer. Ya sé que el Senado no sirve ahora mismo para nada. Y ustedes no tienen especial interés en poner en poner atención en lo que ustedes votan al Senado. Pero es un buen sistema. Es un buen sistema para arreglar esto y para arreglar esta cuestión que Luis me planteaba de decir la partitocracia. Claro, da angustia pensar que ahora basta con que no hace falta que se reúna el Parlamento. Se reúne el líder del partido gobernante y el líder de la oposición, pactan y se acabó. Y los diputados hacen lo que les dicen los dos líderes.
Pero claro, nosotros no. Hemos cedido nuestra soberanía al órgano parlamentario para que pase esto. Sería bueno reformar este sistema electoral para favorecer la afección de los ciudadanos a sus políticos. Porque yo les pregunto a ustedes quiénes son sus diputados y senadores y me temo que como yo no lo saben. Pero el conflicto con las generaciones que vienen detrás de nosotros es mucho más serio. Porque cunde el criterio de todos los políticos son corruptos. ¿Y para qué voy a ir a votar? Todos me van a engañar y todos me van a robar. Y la gente que ahora tiene 17, 18, 19, 20 años, yo hace un momento hablaba, me parece que sí, con Luis, diciéndole, en mi clase, en la universidad, el único que cumple años soy yo. Mis alumnos siempre tienen 17, 18 años. El único que tiene un año más cada año soy yo. Ellos siempre tienen la misma edad. Es intolerable, pero siempre tienen la misma edad. Entonces, claro, ves la evolución de la gente que tiene 17 y 18 años. La desafección a la política es creciente. Y por lo tanto, un mensaje diferente e ilusionador les capta la independencia. Algo nuevo. Pero es peligroso, ¿eh? Porque en Cataluña hablan de la independencia, pero en Holanda hablan del fascismo. Es peligroso esto, ¿eh? Es peligroso. Es muy peligroso. Hemos de conseguir que las generaciones que vienen detrás de la nuestra se involucren en el discurso político y sientan que votar es importante y que votar y elegir diputados y senadores sirve para representar sus intereses en el Parlamento y hacer buenas leyes, que es el objetivo. Y que en este momento no está siendo así. Les decía, y voy llegando a las conclusiones a las que quiero dirigirme. Les decía a ustedes, es preciso abordar la reforma de la Constitución. Es preciso abordar la reforma de la Constitución. Tenemos una dificultad añadida. Tenemos una dificultad añadida. La Constitución Española del 78 fue aprobada favorablemente en todas y cada una de las provincias de España. Incluyo a Gerona, incluyo Guipúzcoa. No podemos permitirnos el lujo de someter a referéndum una nueva Constitución que no fuese votada favorablemente en Cataluña y en el País Vasco. Vaya lío, Vaya lío, Ahora tenemos una que está siendo aprobada en Guipúzcoa, en Vizcaya, en Gerona, en Lérida. No nos podemos permitir ese lujo. Luego, si afrontamos la reforma constitucional, ha de ser con el consenso necesario para asegurarnos que vamos a tener una Constitución tan favorablemente votada como la que tenemos, pero no menos. No menos. Y otro mito que se está divulgando. Otro mito que se está divulgando. Ha acabado el bipartidismo. No es verdad. No es verdad. ¿Han venido dos partidos nuevos? Sí. Pero tal y como está esto, oigan, o se ponen de acuerdo Partido Popular y Partido Socialista, o no hay reforma de la Constitución. Porque como consigo 2/3 del Congreso, 2/3 del Senado, 3/5 del Congreso, 3/5 del Senado, para la reforma graduada o para la reforma ordinaria. O se ponen de acuerdo Partido Popular y Partido Socialista, o los demás podrán formar gobierno, porque va a estar de acuerdo con el 99 de la Constitución, basta mayoría simple para formar gobierno, más si es que no es. Podrán formar gobierno, pero reformar la Constitución no. ¿Podemos permitirnos 4 años más con el problema catalán? Es mucho, Con leyes de desobediencia. ¿Podemos permitirnos esto? ¿O hay que afrontar el problema de una vez? Y si hemos de afrontar el problema,
tendremos que contar, sin duda, con los catalanes y con los vascos. Pero como no se pongan de acuerdo Partido Popular y Partido Socialista, no se alcanzan las mayorías necesarias para reformar la Constitución. Lo digo porque me están engañando, ¿eh? Me están engañando. Cuando a mí me dice Pedro Sánchez que forma parte de su programa político cambiar la Constitución, me gusta que me lo diga, a continuación va a tener que pactar con el que hace falta para reformar la Constitución, que no es ni Ciudadanos ni Podemos, no basta. Es que no basta. Luego no me engañes, no me digas que tu objetivo es reformar la Constitución, ni que otra cosa, pero no me digas que reformar la Constitución, porque para eso vamos a tener que pactar con Rajoy, o con quien supla a Rajoy, porque si no, no dan las mayorías. No dan las mayorías. Y este es un tema que hay que afrontar, de verdad. Este es el verdadero problema político, a mi entender, aparte de la afección de la ciudadanía política, ese es el verdadero problema al que en este momento nos tenemos que afrontar. Entonces, y concluyo con el lema central de lo que yo les quiero trasladar. Tal vez no sea el momento, tal vez sea difícil un gobierno de Gross en coalición al modo alemán, con conservadores y socialdemócratas en el gobierno. Tal vez sea difícil sobre todo para el electorado socialista. Pero tal vez no fuese tan complicado lanzar el mensaje a la ciudadanía y decirles, bueno, no un gobierno de gran coalición, pero sí unas Cortes Constituyentes. Unas nuevas Cortes Constituyentes, Partido Popular, Partido Socialista, al objeto de reformar la Constitución en estos elementos que son absolutamente esenciales. Organización territorial del Estado, reforma electoral, porque de este modo sí obtendremos las mayorías necesarias de 2/3 o de 3/5 para reformar la Constitución. Y en esa reforma de la Constitución soy consciente de que no es popular lo que voy a decir, pero yo creo que no queda más remedio que introducir a Cataluña en el cupo. Creo que no queda más remedio. No sería tan difícil, es reformar la disposición adicional segunda de la Constitución y además del País Vasco y Navarra, introducir a Cataluña con alguna fórmula, quizás no idéntica a la del País Vasco y Navarra, pero incluir a Cataluña en la disposición adicional segunda de la Constitución. Piensen que además la disposición adicional segunda de la Constitución no es de las que exigen reforma agravada de la Constitución. Basta el procedimiento ordinario, se ponen de acuerdo 3/5 del Congreso y 3/5 del Senado y se acabó. Es más, como luego el procedimiento de reforma del 167 de la Constitución concluye con que si la 10ª parte de los diputados o senadores piden referéndum popular, sería fácil someter la inclusión de Cataluña en el cupo, en la disposición adicional segunda, y insisto, someter a referéndum también en Cataluña la inclusión de Cataluña en el cupo. En mi opinión, el voto sería muy mayoritariamente favorable en Cataluña, muy mayoritariamente favorable, si se les da mayores fuentes de financiación. Y a mi entender serviría para salir de este atolladero. ¿A cuenta del dinero de todos? Sí, claro. ¿Es injusto que los demás tengamos que pagar más por lo que no quieren pagar en Cataluña? Sí, claro que es injusto. Ya lo sé que es injusto. Pero, con toda honestidad, no se me ocurre otra solución para salir de este atolladero, y créanme que de este atolladero tenemos que salir. Les agradezco mucho que ustedes me hayan escuchado y estoy, ojalá, en la intención de haberles generado motivos para la reflexión común y para que ustedes me enseñen a mí aquello que yo no sé. Muchísimas gracias a todos.
brillante exposición del profesor Lafuente, que creo, por lo menos a mí, lo que me aporta es la gran dificultad de la situación actual, ¿no? Bueno, ahora los que no se vayan a quedar a cenar, pues iniciamos un turno de preguntas, va a tener que ser rápido. Dos preguntas muy rápidas. ¿Crees que serían convenientes legislaturas más largas en vez de los 4 años? Y la otra, lo que acabas de proponer, y tú vives una tierra que tú y yo conocemos y queremos mucho, ¿tú crees que una vez solventado el tema económico con ese cupo, que habría una generación que sí que lo aceptaría, porque estoy seguro que hay mucho de economicismo detrás de las nuevas generaciones a las que tú tanteas diariamente, les bastaría eso? ¿O seguiría habiendo allí un problema? ¿Tú qué crees? Yo creo que seguiría habiendo un problema. ¿En qué porcentaje de la población? No te lo sé decir. En esa generación que solo ha vivido eso. Es posible que ahora la población esté... Yo te he preguntado a ti. Sí, pero como tú has vivido y has trabajado en Gerona, nada más y nada menos que en Gerona, que ya quería independizarse de Barcelona. Entonces, tu opinión es tan formada y tan válida como la mía. Es decir, ahora está en el 50%. Ahora está en el 50%. Sin duda en la juventud el porcentaje aumenta. Pero tampoco se tienen las mismas ideas políticas cuando uno tiene 20 años que cuando tiene uno 40, o se tienen las mismas. No, dicen que no. No se tienen las mismas maneras de pensar cuando uno tiene 20 que cuando uno tiene 40. Y los años te llevan habitualmente a ser un poco más conservador que cuando eres simplemente adolescente. Entonces, ahora los jóvenes a los que tú mencionas, sin duda son mayoritariamente independentistas, pero si los padres de esos jóvenes cambian de opinión, los hijos también se matizan. Que hay un problema de identidad cultural, sin duda, y sentimental, sin duda. Yo he comentado alguna vez, si ustedes me lo permiten, miren, les cuento una historia que tiene su gracia. Yo he tenido bastantes procedimientos en mi vida de investigación de la paternidad. Cuando viene el cliente a verme, me dice siempre, no, yo es que quiero saber quién era mi padre, mis raíces, mi sangre, mi no sé qué. Y cuando escarbas, la verdad es que el padre de quien quiere ser hijo es rico. Nunca he tenido nadie que venga al despacho diciendo quiero hacer la investigación de la paternidad de un pobre. Nunca en mi vida, ¿eh? Siempre, claro, no te lo dicen. Oiga, no, mira, yo lo que quiero es la herencia del que se ha muerto. No. No me dicen eso, ¿no? Me dicen que la identidad, mis raíces, mi no sé qué. Y luego uno descubre que es que hay dinero a ganar. Entonces, y esto supongo que es humano. Que nadie quiera ser hijo de un pobre y todos quieran ser hijo de un rico. Supongo que es humano, ¿no? Es como cuando vienen a verme padres diciendo, bueno, ¿qué te parece si yo pongo mis bienes a nombre de mis hijos? Porque tengo una cierta edad, digo, ¿te querrán menos? No, sí, te querrán menos. Te querrán menos. Pero no, mis hijos son maravillosos, seguro que son maravillosos. Pero, seguro que son maravillosos, pero si conservas tu patrimonio, te querrán más. ¿Quiénes va a la opinión de mis hijos? No, ni les conozco, pero sé que es así. Luego, si tú tomas esta decisión, que sepas que tienes muchos más números de acabar en un geriátrico que si no la tomas. Porque la vida es así, y tiene que ser así. Y es bueno que los padres quieran más a los hijos que los hijos a los padres, porque es la sucesión de la humanidad esto. Es bueno que así sea. Entonces, si en Cataluña hay más dinero y se les reclama menos dinero, creo que la opinión cambiará. Lo que estoy seguro es que no podemos continuar así. No podemos continuar con leyes de desobediencia, con este debate. Alguna vez hay que afrontarlo, ¿no? Yo sé que voy a asumir otra
manifestación de dudosa popularidad en función del auditorio que veo que tengo. El Partido Popular gestiona fatal sus mayorías absolutas. Pero fatal, allá donde las tenga, fatal. Actúan con una soberbia al día siguiente de obtener la mayoría absoluta, que no hay ninguna necesidad. Si tienes la mayoría absoluta, puedes marcharte dialogante, conservador, tolerante, si al final va a ser tu voluntad. Entonces, ver a mi presidente del gobierno, finalmente, que no habla con nadie. Bueno, ahora cuando intuye que va a haber elecciones nuevas, va a hablar con el locutor de televisión. Al hormiguero. Pero porque está oliendo que vienen las elecciones. Si no, ni al hormiguero ni a ningún lado, en casa, cerrado. Me dijo un taxista en alguna ocasión que esto es porque es de Pontevedra y los de Pontevedra son así. No lo sé, no hablo con nadie. Y alguna vez hay que afrontar los problemas, y el problema de Cataluña lo sabemos tú y yo de forma inmediata, pero lo sabemos todos, existe y hay que afrontarlo. Sí. Me sabe mal, pero tengo que introducir un elemento de tristeza ante la situación provocada por los partidos políticos, por su proceder, sus mentiras, sus incumplimientos, que ha provocado, a mi modo de ver, en la sociedad, en la juventud, un estado de ya no creer en la política. ¿Por qué? Pues porque los culpables han sido los partidos. Han mentido constantemente. Bueno, lo del dinero ya no hace falta ver, pero que efectivamente se han convertido a esta sociedad en incrédula respecto al sistema democrático. Y esto, si no hay un proceso que empiece por la escuela, de que la gente vaya creciendo en un ambiente de credibilidad, yo veo muy difícil reconducir la situación. Es un elemento de tristeza, por mi parte lo pongo así. Mira, Jaime, yo estoy 100% de acuerdo contigo. El problema de verdad es la educación. El problema de verdad es la educación. Hace relativamente poco tiempo, Hollande, el presidente francés, en la Cámara de Representantes francesa, dice: señores, no tenemos dinero para todo. Si yo les planteo a ustedes escoger educación o sanidad, ¿qué escogen? Porque para todo no me alcanza. Es todo un debate. Yo creo que optaría por la educación. Significa menos tratamientos médicos y más sufrimiento sanitario, pero yo creo que escogería por la educación. Me parece el gran fracaso de la democracia vigente en España es que conservadores y socialdemócratas no hayan sido capaces de crear un bachiller al modo francés para 25 años. Y que venga cada vez un político queriendo cambiar lo que ha hecho el anterior. Esto me parece el gran fracaso de mi democracia. Ahora, dicho que estoy 100% de acuerdo contigo, como quiero discutir contigo, voy a introducir un factor de debate. El culpable eres tú. Y te voy a decir por qué. Tú, todos. Mira, cuando yo explico la ley de financiación de partidos políticos en clase, siempre hay un tipo, o unos, que levantan la mano y me preguntan: ¿y entonces cómo se financian los partidos? ¿Con estos dineritos? Si no alcanza. Claro. La ley de financiación de partidos políticos, que es muy antigua, no alcanza. Ojo, no alcanza a ningún partido político. Y cuando digo ningún partido político, sé lo que digo. Ningún partido político. Luego, ¿cómo se financian? Si no es a través de la ley, ¿cómo se financian? Y ahora yo pregunto: ¿ustedes, ciudadanos, estarían dispuestos a pagar un nuevo impuesto para financiar a los partidos políticos? Porque hacen falta partidos políticos, ¿Y cómo se financian? ¿O a las buenas o a las malas? Si es a las buenas, es con vuestro dinero. ¿Estáis dispuestos a pagar más impuestos? Esta es la cuestión. Y claro, como los políticos saben que es impopular... Te tengo que contestar. Sí, si los pagamos todos.
¿Tú crees que la ciudadanía respondería lo mismo que tú? No, la ciudadanía tendría que estar amenazada de si no cumple con los impuestos. Estos que ¿Pero pagarían este impuesto a los partidos políticos contentos? Bueno, en principio la gente no paga los impuestos contentos, ¿eh? Ningún tipo de impuesto. ¿Pero conscientes o sabedores de que es necesario? Porque yo creo que no, ¿eh? Yo creo que no. Y entonces, claro, les invito a todos ustedes, está en internet, ley de financiación de partidos políticos, lean y llegarán a la misma conclusión que yo. No da, no alcanza, no alcanza, de ninguna manera alcanza. Luego, ¿cómo se financian? Yo que les voy a explicar a ustedes. El 3% de Maragall en el Parlamento de Cataluña, que es el único sitio donde se paga el 3%. Todos hemos vivido cómo se licitan los concursos. Todo lo hemos vivido. Todo lo hemos vivido. Y el interlocutor para conseguir el concurso público lo entrega todo al partido. No, primer día del 3. Qué mal pensados son ustedes hoy. Qué mal pensados son ustedes. Pero esta es la verdad. Entonces, partidos políticos son imprescindibles en una democracia. Sólidos, serios, responsables. ¿Cómo se consigue? Con dinero. Y hay que financiarlo. Y hay que financiarlo. Dicho esto solamente para discutir, ¿eh? Yo estoy completamente de acuerdo contigo. Sí, lo que pasa es que los partidos viven con lujo, ¿eh? ¿Hace falta vivir con lujo? Yo no lo creo que vivan con lujo. Yo no lo creo que vivan con lujo. Aquí no, pero en Madrid sí. Yo no lo creo que vivan con lujo. Lo digo de verdad, ¿eh? Yo creo que el departamento de finanzas de los partidos políticos en determinadas ocasiones en la historia de la democracia española ha vivido con lujo. Eso sí que me lo creo. ¿Eh? Pero que yo honradamente, lo digo con franqueza, creo que la inmensa mayoría de los políticos son honestos. Yo lo creo, estoy convencido de ello, ¿eh? La mayoría de los políticos son de dudosa capacidad intelectual, pero honestos. Toda generalización es injusta, ¿eh? Sin duda hay gente muy valiosa, ¿eh? Sin duda hay gente muy valiosa, pero creo que nuestra clase política, como consecuencia del procedimiento de cooptación que han instaurado los políticos, van cooptando gente de dudosa capacidad para asegurar, para que el líder de esta manera se asegure el servilismo y la fidelidad de los que le rodean. Es igual. Te voy a hacer una pregunta, la última, por si que me puede cambiar el sentido de conferencia. Pero no quiero alargarlo, o sea, en la última. Vale. Has dicho y someter también en Cataluña, este también, ¿qué significa? A toda España. Claro. Bueno, es que al decir también, Claro. Bueno, ya está. Claro. Es que también, no me gusta la palabra también. El 167 y el 168 de la Exacto, ya Constitución, has contestado. claro, por supuesto, Pero he dicho también. pero es una manera de poder sostener políticamente que se ejercita el derecho a decidir. Estás colando un referéndum. Porque la semántica, mira, yo te voy a explicar. Hubo una ministra que tú te acordarás, que fue ministra de la Vivienda, Claro. que, perdónenme, la cagó. ¿De qué manera? Porque habló de hacer mini pisos, ¿te acuerdas? Sí, me acuerdo. Mini pisos. Y la opinión pública, mini pisos, qué escándalo. Si en lugar de decir mini pisos, dice estudios, ya está. Ya está. Pero dijo mini pisos. Entonces, la semántica es muy importante en la política. Entonces, de alguna manera hay que conseguir que en Cataluña se vote. No, me parece muy inteligente. Pero al decir también parece que era especial, no. No. Estamos de acuerdo. Bueno, ya son las 9:15 pasadas, o sea que ya nos toca Qué bien. continuar esta interesante conversación, pues arriba en el restaurante. Muy bien. Bueno, gracias a todos.